Listo, estoy con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la doctrina cristiana a la iglesia de Galacia por Pablo, el apóstol Pablo. Nos quedamos en uno de las virtudes del Espíritu, que era en la paciencia. Vamos a seguir. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Nos quedamos en ese versículo, en bondad, en el 22. Vamos a estudiar un poquito en relación a la bondad. Romanos 15, del 13 al 14. El tener bondad, hermanos, a través del Espíritu Santo, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener bondad. Les voy a dar un ejemplo. Y de hecho lo vamos a leer ahorita. Cristo, cuando se hace presente en Jerusalén y está enseñando en realidad cómo es la palabra de Dios, a los fariseos, pues obviamente, de hecho, pues nadie entendía, pero sobre todo los fariseos, que eran muy religiosos, que seguían, se puede decir, extremadamente la ley, aunque, como les digo, ellos no entendían. Ellos tendían más bien a condenar al mundo en lugar de tener misericordia. Bondad y misericordia son sinónimos, ¿ok? Entonces, a Jesús andaba sanando a las personas, trabajando en sábado, las personas sanaban y ellos los condenaban. Entonces, el Señor les enseña, ¿verdad? Aunque ellos, por ser altivos de espíritu, por no ser mansos, por ser altivos de espíritu, pues no entendían. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 15, 13 y 14. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, de misericordia, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Ok? Para poder tener bondad, necesitamos conocimiento. Porque si no tenemos conocimiento, vamos a tender a juzgar, a condenar a las personas, precisamente por falta de conocimiento. ¿Ok? Y ahorita fíjense bien. En Mateo 9, de 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este es Mateo, el que está escribiendo el Evangelio. Leví, es el mismo. Era un publicano. Y aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Como si ellos no fueran pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, los fariseos no tenían misericordia, no tenían piedad. Ok, ahora vamos a ver lo que dice Oseas en relación a la misericordia, que está en Oseas, vamos a ver 6 del 1 al 7. Venid y volvamos a Jehová, porque volvamos, quiere decir que no andaban caminando con él, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Ok, fíjense bien, porque el Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, o sea, así como Adán pecó, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Ok, fíjense bien. El Señor le dio un mandamiento a Adán. Le dijo, Adán, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo haces, morirás. ¿Okay? Adán, siendo engañado por Satanás, más bien Eva, que fue engañada por Satanás, Satanás engañó a Eva diciéndole que no moriría. ¿Okay? Entonces, como ella ya había comido del pan, ¿qué hizo Adán? Dijo, me voy a quedar solo, va a morir Eva. Pues ni modo, me voy con ella. Entonces Adán, por amor a Eva, pecó. ¿Ok? Traspasó el pacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fueron expulsados del paraíso. ¿Ok? Ahora, eso es una figura de Cristo. Nosotros, Eva, metafóricamente, que somos Eva, que comemos lo que no debemos de comer, o sea, pecado, andamos pecando, y pensamos, y Satanás nos dice, no, hombre, no vas a morir, no te vas a ir al infierno, hombre, no va a pasar nada. Casi toda la gente que se le pregunta, toda la gente que cree que se va a ir al cielo. Entonces, somos engañados, ¿verdad? Seguimos en el pecado, nos queremos justificar con nuestras obras, entonces no estamos cumpliendo el pacto, ¿ok? Así como, entonces, ¿qué hizo Adán? Murió, ¿ok? Murió, así como Eva. Entonces, eso era una profecía de Cristo. Cristo dijo, pues tengo que ir a salvar a mi amada porque Cristo no muere. El espíritu que está en él no muere. Pero él vino en la carne a morir por su amada. Metafóricamente, Eva. ¿Okay? Entonces, pero como el espíritu de Dios está en él, pues bueno, él resucitó. Entonces, la piedad
la piedad, vamos a decir, en el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, hay un pacto. El pacto era, cumplan estos 10 mandamientos. ¿Ok? Que todos se definen, eran 613 mandamientos. Y todo eso apuntaba a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando viene Cristo, los 10 mandamientos, Cristo viene a cumplir lo que estaba escrito. ¿Qué hizo él? Él cumplió la ley. Ahora, él no guardó el sábado porque él es más grande que el sábado, obviamente. El sábado es una figura de Cristo. ¿Ok? Entonces, los fariseos que se querían justificar con sus obras, condenaban a los pecadores siendo ellos mismos pecadores. ¿Ok? Entonces por eso Cristo dijo, ¿qué no han leído lo que dice Osea? Que misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero sacrificio. No quiero que se vayan de rodillas ahí para ganarse el favor de Dios. No, es gratis. Ustedes ya son justificados simplemente con que reconozcan con que yo estoy dando testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Con eso son salvos, es suficiente. Entonces ellos dicen, mira, su maestro anda comiendo con pecadores, como si ellos no fueran pecadores. Eso es lo que hace casi siempre la iglesia que no tiene conocimiento. Yo lo hice cuando no tenía conocimiento, ¿verdad? Queremos condenar, juzgar a las personas cuando en realidad, ¿qué le dice Cristo? Yo vine a salvar a los que entienden que son pecadores. Yo no vine por los que se creen que andan presumiendo que son buenos. Yo no vine por ellos. Yo vine por los que se reconocen pecadores. Y el Señor, mi Padre, me mandó para que yo reciba el castigo, no ustedes. Yo lo voy a pagar. Porque ese es el mandamiento que le dio el Padre. Tú vas a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Así como se lo dio a Moisés, que está escrito en Éxodo 12, lo que es la Pascua. Entonces, la bondad tiene que ver con la misericordia, que son sinónimos, que tiene que ver que hay que tener conocimiento. Entonces, si una persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues va a tender a juzgar. ¿Qué va a tender a juzgar, a condenar? Entonces, pues bueno, ¿verdad? Si esa persona, cuando sea humilde y lo entienda, pues lo va a hacer, ¿verdad? Cuando tenga el conocimiento. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, bondad, conocimiento de Dios, no juzguemos, no condenemos por los que Cristo murió. ¿Okay? El que cambia la actitud de las personas es Dios. El Espíritu Santo nos ayuda para que reconozcamos el amor de Dios, la bondad de Dios y decir, ay Señor, en realidad yo no entendía cuánto me amabas. Gracias, Padre mío. Y gracias a eso, el Espíritu mismo que nos redarguye de pecado nos conduce al arrepentimiento, para que ya no seamos más esclavos del pecado. ¿Ok? So, bondad, fe. Déjenme ver, creo que tenía otro versículo. Fe, bueno, si lo tengo ahorita se los doy, porque no los puse en orden. Ok, so vamos a lo que es la fe. Ok. Hebreos 11. Ok, fíjense bien. Para poder llegar a entender la fe, ok, es necesario que recibamos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo conocimiento, probablemente no vas a entender lo que es fe. ¿Ok? Entonces,
para poder entenderlo hay que leer Juan. Eso lo tengo en Juan 16. Ok, fíjense bien. Hablando Cristo, comenzando del 25. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Estoy como los teenagers que ya me cambia la voz, ya se me va a hacer la voz de hombre, ahora sí, ¿ok? En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama. Fíjense bien, hermanos, lo que dice Cristo. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegoría, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama porque vosotros me habéis amado. El que ama a Cristo ama al Padre. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y fíjense lo que les responde Cristo. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? ¿De veras? Eso lo estoy agregando yo. ¿De veras ustedes creen? No creen. Fíjense bien. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? A ver. En el mundo tendrán aflicción. Todo ser humano va a ser afligido. Pero hermanos, Cristo venció el mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para que ya no tengas esas aflicciones? O para vencer el mundo. Cree en Cristo, en la obra de Cristo. ¿Cómo? Reconociendo que eres pecador y a través de eso recibes el Espíritu Santo. Entonces ya por el Espíritu Santo vas a poder verdaderamente tener fe. Y de hecho, ¿qué pasó en la Pascua, cuando estamos celebrando la Pascua, en la última cena, lo que se conoce como la última cena? Les dice todo, les dice otra vez: todos me van a negar. No, Señor, yo no, aunque muera, todos me van a negar. Entonces le dice a Pedro, era en la noche, era en la tarde. Dice: antes de que amanezca, antes que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿yo qué te voy a negar? Yo no te niego. Si tengo que morir, muero contigo. Entonces terminan de cenar y luego se van olvidé ahorita el lugar, ahí donde estaba la arboleda, donde se fueron a orar. Jesús se apartó y les dice: oren para que no entren en tentación. Entonces viene y es cuando Cristo dice: Señor, si tú quieres, aparta de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, hágase la suya. Y luego viene y estaban dormidos sus discípulos y les dice: despierten, estén despiertos. Dice: no pueden estar siquiera 1 hora conmigo. Entonces vino una y otra vez y entonces los amonesta. Entonces le dice: ok, ahora sí pueden dormir. Entonces en Getsemaní, entonces eventualmente llegan por él. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó su espada.
porque Cristo les había dicho, ¿verdad? El que no tenga espada, cómprese una, ¿ok? Para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿verdad? Que iba a estar entre los malhechores. Pero en realidad Cristo nos habla con alegorías siempre, así como Dios, pero esas alegorías las entendemos, por eso ya no andamos en tinieblas, ya no andamos las entendemos. Entonces, en realidad es la palabra de Dios. Porque cuando viene alguien, cuando vienen por Cristo, Pedro le tira un espadazo a uno, pues yo me imagino que fue así, como en cámara lenta, y le cortó la oreja. Entonces le dice, guarda eso. El que a espada vive, a espada morirá. Ahí hay una enseñanza. Entonces, él sana a la persona, le sana su oído, su oreja. Entonces, pues Pedro se confundió porque en realidad Pedro tenía la mente carnal. Él pensaba que Jesús iba a ser como el rey David. O sea, igual, o sea, de que Cristo iba a expulsar a los romanos y no era así. Pedro no lo entendía. ¿Por qué? Porque, porque Dios todavía no les abría el entendimiento. Si ustedes leen, por ejemplo, a Lucas, en el último capítulo de Lucas, en el versículo 46, una vez que Cristo resucitó, les abre el entendimiento, ¿okay? Para que entendieran las escrituras. Entonces ya imagino Pedro, ay Señor, ahora sí entiendo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Lo negó. Esa fue una tribulación grande para Pedro, lloró mucho, lloró amargamente. Hermanos, para llegar a Cristo necesitamos llorar amargamente. Algunos lloran amargamente porque, por lo que sea, su familia, por la salud de sus hijos, por la salud de su esposa, de su esposo, por la muerte de un ser querido, porque se quedó sin trabajo, porque perdió sin trabajo, porque no tiene para proveer a sus hijos. La razón que sea, todos vamos a comer ajenjo. Para llegar a Cristo necesitamos comer ajenjo, pero vamos a hacerlo donde sea poquito. O sea, ¿para qué vamos a seguir al Señor ya cuando de tiro? O sea, vamos a seguir a Cristo a la primera. ¿Para qué nos esperamos hasta la última? Vamos a seguirlo de una vez. Entonces, en la medida que hacemos eso, pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, fíjense bien, ahora crees, he aquí la hora viene, y ya es en que seré esparcido cada uno por su lado y me dejarán solo. Así somos todos, no hay uno ni un solo justo. Todos nos vamos al mundo. Entonces, cuando reconocemos que no hay una obra que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, excepto creer. ¿Ok? Entonces necesitamos de ser mansos y humildes de corazón. ¿Ok? A través de eso, bueno, pero ese es el siguiente. Vamos a por la fe. 11. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. ¿Ok? O sea, aquí para nosotros, ¿qué le ofreces tú al Señor? ¿Tus obras? ¿Que vas a misa, que te confiesas, que comulgas? O si eres evangélico, que vas al servicio y diezmas y le das a los pobres. ¿De veras te estás justificando por eso? ¿O ya entendiste
¿O ya entendiste que el sacrificio de Jesús es suficiente? Por la fe, nada más. ¿Ok? Ya eres justificado en Él. Porque Cristo vino a llamar a los pecadores, no a los que se creen buenos. Si tú piensas que tú eres bueno porque haces obras, bueno, Cristo no vino para llamarte a ti. Cristo vino, no eres elegido. ¿Por qué? Porque te quieres justificar con las obras. Ya desde antes de la fundación del mundo dijo el Señor, mi reino va a ser para los humildes, para los que se reconozcan pecadores. ¿Ok? Así de simple. Entonces, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Así como le pasó a Abel, así nos pasa a nosotros. Si nosotros ofrecemos el sacrificio de Cristo Jesús, ese es el Evangelio. Entonces, los caínes, o sea, los fariseos, siempre nos van a perseguir, los que ofrecen la ley. El que guarda el sábado o el que guarda el domingo, ¿verdad? Se quiere justificar con eso cuando nosotros sabemos que somos justificados por fe. Entonces, fíjense bien, Enoc fue llevado al cielo, ¿ok? No al cielo donde está el Padre, al paraíso, vamos. Él fue llevado al paraíso y no vio la muerte. Entonces, así como Enoc, también nosotros, ¿ok? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue el testimonio? Que creyó. Pero sin fe, o sea, si no crees, así como Abraham creyó, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos da un galardón, la paz, el gozo del Espíritu, la misma fe, por el Espíritu Santo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, imagínate, va a haber un diluvio. La gente se carcajea, está haciendo una barca y aquí ni siquiera hay agua, y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque venía un tsunami, ¿okay? Porque iba a llover 40 días y 40 noches. Para nosotros viene el tsunami, ahorita acaba de pasar la primera ola, que en realidad no es nada, pero la gente se asusta. ¿Okay? Los que estamos en Cristo Jesús, simplemente pasa, no nos hace nada, nada nos hace. Por la fe Noé, cuando fue advertido, así como Dios nos advierte también a nosotros, por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjense bien, nosotros somos el templo de Dios. ¿En dónde está el arca? En tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El arca ya la construyó Cristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, que eres justificado en Cristo Jesús. Te alimentas de la palabra de Dios para que puedas entender lo que el Señor te habla. Entonces, cuando venga el diluvio, o cuando venga el tsunami, o cuando vengan los problemas, las tormentas de la vida, tú sepas cómo defenderte. Mi pueblo muere por falta de conocimiento, o porque le faltó conocimiento. Entonces, para que no sufras, aunque fíjate bien, para que no sufras. Te viene la prueba, ¿ok? Ahí cuando comienza la angustia, y tú dices, no, wait a minute. Tú dices, espérame un poquito, a ver. Yo no tengo por qué sufrir. Señor, hágase su voluntad. Cristo ya pagó. Señor, obre como a usted le plazca, Señor. ¿Ok? Por ejemplo, ahí de que por decir un problema, los corrieron de su trabajo y no hay una entrada de dinero. Pues la gente del mundo se va a angustiar, o la gente que no conoce la palabra de Dios se va a angustiar y dice, híjole, ya no va a tener trabajo.
¿A poco será difícil para Dios? No, Señor, pero pues nadie está trabajando aquí, no, pues eso es imposible. Habrá algo imposible para Dios. Entonces tú dices, no, yo tengo fe. Voy a ver cómo obra el Señor. Entonces tú solito, tú solita, Señor, yo voy a ver tu obra porque yo sé que tú ya pagaste por mis angustias y tú tienes fe. Ahí cuando te viene el tsunami, cuando te viene la tormenta, cuando te viene el diluvio, ¿okay? Y dejas que Dios obre. Ya sé que alguien viene, te trae dinero, te lleva comida, ¿qué es? O te dan trabajo, qué sé yo, como Dios quiera obrar. Ah, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque dice condenó al mundo. El incrédulo murió. Murió. Ya cuando empezó a llover, ¿no? Pues todos querían entrar en la barca, pero ya no, ya era tarde. Okay. Murieron. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nosotros todavía no hemos, el Señor nos muestra, ¿verdad?, de que hay un lugar hermoso, nos habla alegóricamente, pero no lo hemos visto, ¿ok? No lo hemos visto. Entonces, nos da a entender cómo es, pero no lo hemos visto. Entonces, Abraham vivía en Irak, en Babilonia, en tierra de Ur. Le dice, Abraham, sal de ahí. Ok, sal de Babilonia, vente. Y lo siguió Lot, lo siguió Lot. Entonces viene Sarai o Sara con él y los trae a lo que ahora se conoce como Israel. ¿Ves esta tierra? Te la voy a dar. Pero él obedeció, él no sabía para dónde iba. Él simplemente obedeció. Así como nosotros obedecemos y no sabemos el cuerpo que nos va a dar Cristo porque nadie lo ha visto. Dios nos va a dar un cuerpo, o sea, una tierra, ¿okay?, en la que vamos a vivir, hablando de el alma en el cuerpo que va a vivir. Nosotros vivimos en un cuerpo de carne. Dios nos va a dar en un cuerpo inmortal, en donde ahí ya no va a haber pecado, seremos semejantes a Cristo, ¿ok? Pero nadie lo ha visto. Pero creemos por fe, así como Abraham. ¿Verdad? Entonces él nos saca de Babilonia. ¿Dónde es Babilonia? Toda la tierra, porque todo el mundo es Babilonia. ¿Ok? O sea, del pecado, hermanos. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Ok? Así como nosotros moramos ahorita aquí, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos Sara, ¿okay?, los que enseñamos, los que compartimos. Y ahí donde somos débiles, ay Señor, ya no aguanto estas personas, Señor, que no quieren. Entonces el Señor nos fortalece. Ánimo, hijo, ánimo, no te desanimes. Tú sigue predicando. Señor, pero no quieren entender. Ánimo, ánimo, hijo. Está bien, Padre, está bien. Él nos anima. ¿Por qué? Porque no tenemos hijos, entonces nos desanimamos. Viene y les dice a sus discípulos que no habían pescado nada. Le digo, Señor, no, pues no hemos pescado todavía. Ok, avienten la red allá en lo más profundo. Señor, pues toda la noche hemos pescado y no hemos nada. Vayan a lo más profundo, y cuando avientan la red, se asustaron de los peces que salieron. Esos peces representan a las personas para que entren en el reino de Dios, o sea, para que crean, Señor, pues ya fuimos para acá y nada, ya fuimos para acá y nada, ya fuimos. Entonces llega un tiempo donde dice el Señor, ok, avienta la red allá,
en lo más profundo. Ok, Señor. Y empieza la cosecha. El Señor me mostró eso a mí. No hace mucho, era como un mes y medio. Me mostró que ya la gente está... Me lo mostró como árboles de mangos. Gracias, mi Padre Dios. Si yo le pido por mis hijos, yo siendo madre, alegóricamente, metafóricamente, para mis hijos y mis hijas espirituales, para que mi Dios me los fortalezca y les dé lo que a mí me ha dado. A todos, a todos. Es una promesa del Señor. El que escucha a una persona, ese regalo que tiene esa persona, se lo da a Dios. El regalo que a mí me ha dado Dios, se lo da también. En este caso, en el conocimiento de Dios. O sea, el que escucha a un profeta, le da el regalo de profeta también. ¿Ok? Entonces, no necesitan ser miles o millones. Con poquitas personas que lo hagan, el Señor va a usar a esas personas para que eventualmente puedan ser millones si a Él le place. Pero el trabajo lo hace Él, no yo. ¿Okay? Todo es por gracia. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, o sea, el Espíritu Santo en ellos. Así como también nosotros damos fruto en el Espíritu, o sea, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero eventualmente vamos a mirar el cuerpo que Dios nos va a dar. Eventualmente esa es la meta. ¿Okay? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Moisés, todos, así como Moisés también lo miró de lejos, porque no entraron, nada más entró Josué y Caleb en la tierra prometida. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Acuérdense, por ejemplo, por eso no es bueno querer regresar a Babilonia o querer regresar a Egipto, así como lo hicieron los que salieron con Moisés, después de que Dios hizo grandes maravillas y ellos mismos las vieron, iban por el desierto en camino a la tierra prometida y empezaron a murmurar, ay, sí, aquí se me antojan unos pepinos, unas cebollas, unos ajos, o sea, maná, ya estamos hartos del maná. Dios les dio maná del cielo, que es una figura de Cristo. Nunca se cansen de comer el pan del cielo que es Cristo Jesús. Nunca murmuren, hermanos. Nunca anhelen volver a Egipto, o sea, a ser esclavos del pecado. Si eras esclavo de la pornografía, ¿por qué vas a querer regresar ahí? O de las drogas o del alcoholismo. Padre mío, Señor, yo soy pecador, tenga piedad de mí, Señor. No permita, Padre mío, Señor. Prefiero irme con usted, Señor, que yo regresar a Egipto, Padre Santo, Señor. Yo sé que todo me viene de gracia, yo sé que es gratis, Señor, no lo permita, Padre bueno. Ayúdeme, Señor, ahí donde soy débil, Padre, ayúdeme, porque nos basta su gracia, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyado sobre el extremo de su bordón. Todo esto tiene un significado alegórico.
Cuando el Señor quiera lo vamos a compartir, no es el momento. Por la fe, José, al morir, mencionó, acuérdense que a través de José fue vendido por sus hermanos, que es una figura de Cristo. Eventualmente terminó en Egipto, y siendo en Egipto terminó siendo la mano derecha del faraón, y precisamente por él darle la interpretación del sueño al faraón, llegó a ser su mano derecha. Pero Dios lo usó para que las personas que vivían en la tierra que Dios les había prometido en Jerusalén, uh, tuvieran comida y no murieran de hambre. Okay, entonces ahí fue cuando llegaron, él gobernó 30 años. Ya Dios le había dicho a Abraham que iban a servir a los extranjeros por 400 años, que precisamente comenzó cuando el faraón murió, y el siguiente faraón dijo: no, estos nos van a servir, no van a ser igual que nosotros. Entonces fueron sometidos 400 años siendo una figura de nosotros, de que andamos en el pecado, y después de metafóricamente servirle a Satanás por un periodo de tiempo, el Señor nos rescata. ¿Okay? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, así como que era figura de Cristo. ¿Okay? Satanás le llama a Cristo para que le sirviera. En la tentación él dijo: no. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, eso también es para nosotros, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó, por eso nosotros no podemos servir al dinero, al Dios del dinero y a Cristo. En nuestro corazón, hermanos, en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó cuando entró Josué y dijo: ok, voy a destruir toda la idolatría de ahí. Hay evidencia de eso, hermanos, hay evidencia. Ellos adoraban mucho a una diosa pagana. Vayan y búsquenlo. Ya encontraron los muros de Jericó, y cuando escarbaron encontraron las estatuillas y Astarot. Que eso tiene que ver, la idolatría tiene que ver con amar este mundo. ¿Okay? Entonces fue quemada, fue quemada. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, la prostituta, ella se puede decir que era una tatarabuela de José. José, que se casó con María Virgen. ¿Okay? Sus antepasados vienen de una prostituta. Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, Daniel, apagaron fuegos impetuosos, Sadrach, Mesach y Abednego, y otras cosas, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad como Jeremías, Isaías, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros, Gedeón. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, esto es con todos los profetas, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, el fruto del Espíritu. Aquí nosotros sí podemos entrar en la tierra prometida para dar fruto en el Espíritu, que es lo que estamos estudiando, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, fíjense bien, hermanos. Ya miramos en relación a la fe. Okay. Ahora vamos a ver en relación a la mansedumbre. Okay. Mateo 5 del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Este es el sermón del monte. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que se reconocen pecadores. El ejemplo más claro es de los dos que están orando en el templo. Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo doy diezmos, yo doy ofrendas, o sea, yo soy bueno, Señor. Yo voy a misa, yo me confieso. ¿Por qué siempre digo eso? Porque el Señor me mandó a predicar. Estoy juzgando la doctrina, no a mis hermanos. ¿Okay? Entonces no les conviene justificarse con sus obras. Porque cuando se justifican con sus obras están despreciando a Cristo. Ya lo miramos. Nada más hay un evangelio, no hay dos, no hay tres. Nada más hay uno. Maldito el que enseña otro evangelio. ¿Cuál es otro evangelio? O un evangelio diferente. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo por cumplir los 10 mandamientos, por cumplir la ley o por el escuchar? Con mansedumbre, okay, siendo mansos y humildes de corazón. Okay. Aquí es donde entra la mansedumbre. La mansedumbre no es... La mansedumbre tiene que ver con escuchar. Escuchar. Si no eres maestro, escucha. Escucha, porque la misma palabra profetizó. El Señor a través de sus profetas, a través del espíritu de profecía, ¿qué dijo? Que se iban a amontonar maestros. Ahorita ya casi todos son maestros, interpretando las escrituras como le conviene a cada quien. Y ya no, precisamente Pedro dice, las escrituras no son de interpretación humana. Bien puede venir una persona súper extremadamente inteligente. A mí no me importa qué tan inteligente sea una persona, no las va a entender. No las va a entender. De la única forma que una persona puede entender las escrituras es que Dios le diga, ok, a ti te voy a dar el entendimiento de las escrituras, como a Pablo. Pablo dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. Y él le enseña. Okay. Pero a través del Espíritu de Dios, pero no todos son maestros. Entonces yo a veces le digo a la gente, si no eres maestro, mejor escucha. Escucha mejor. Y ya una vez que escuches a una persona que Dios puso para que enseñara,
puedes llegar a ser maestro, porque pues, lo acabo de decir, si tú escuchas a una persona que enseña, Dios también te lo va a dar a ti. ¿Por qué? Porque esa es promesa de Dios. Pero no, hermano, esto no es así y en realidad no lo entienden. Eso también lo dice Pablo. En realidad, ¿qué están haciendo? Envaneciéndose. ¿Okay? Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O el que no es pobre en espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es altanero. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Señor, te doy gracias que no soy como este. Mira, todas mis obras, yo doy diezmos, yo hago todo, yo le doy a los pobres, Señor. Mira, fíjate, yo cómo le doy a los pobres, y yo hago esto, yo hago el otro. Y el publicano, que no quería ni levantar la cabeza, decía: Señor, ten misericordia de mí, Padre, porque soy un pecador, Señor, ten piedad de mí. Y Cristo dijo: el que se fue, el que se enaltece delante de Dios, es humillado. ¿Cuándo es humillado? Dios lo mira de lejos. Salmo 138 del 1 al 7. Fíjense bien. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. Cuando una persona es obediente a Dios, es engrandecido su nombre. Y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, Señor. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Cristo es el camino. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso. ¿Cuándo glorificamos a nuestro Padre? Cuando damos fruto, cuando amamos, cuando confiamos en Él. La gloria de Jehová es grande. ¿Por qué? Porque hay personas que sí creen, que sí dan fruto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Ahí se estaba engrandeciendo Dios en Cristo, pero porque Cristo estaba siendo obediente a nuestro Padre Dios. Mucha gente lo entiende como porque la gloria de Jehová es grande y miran como a un Dios así como: a ver tú, adórame, cuando en realidad no lo entienden. O sea, cuando una persona pone la mirada en el Señor, Dios está siendo magnificado, pero en sus hijos, en sus hijos. Lo podemos entender carnalmente. En la carne, ¿cómo es? Imagínate que tu hijo en la carne, un hijo desobediente, un hijo que anda: hijo, no hagas eso, y anda todo bien mal. Y muchos padres, hay culturas que dicen: no, hombre, este ni es mi hijo. Pero ¿qué pasa con un hijo obediente? Ese es mi hijo, estoy bien orgulloso de mi hijo. En la carne se puede entender eso. ¿Cómo es glorificado un padre cuando el hijo hace las cosas bien? En la carne. Entonces, ¿cómo es en el espíritu? Cuando una persona pone su confianza en el Señor. Aquí hay castigo, aquí hay sufrimientos. Viene Cristo a pagar tu sufrimiento y sigues en el sufrimiento. Le pides a Dios y Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque te quieres justificar: Señor, yo voy todos los días a misa para que cuides de mis hijos. No, el favor de Dios no se gana así. El favor de Dios se gana reconociendo quién eres. Como diciendo: Cristo, hazte un ladito, no te ocupo. Señor, voy a ir a misa todos los días, voy a comulgar. Por Dios, no. Ahora, yo estoy condenando que vayas a misa. No, en la misa se lee la palabra de Dios. Eso es bueno,
Pero eso no te justifica para con Dios. Te justifica que entiendas que eres pecador o pecadora y que Cristo ya te salvó. Él ya pagó tu multa. Él ya pagó por tus pecados. Deja eso ya de querer justificarte, ganarte el favor de Dios. El favor de Dios es gratis. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es: Señor, soy pecador, pero usted es bueno. Usted es bueno, Señor. Mis hijos están sufriendo. Hágase su voluntad, Padre. Hágase su voluntad. Si tienen que morir mis hijos, hágase su voluntad, Señor, porque usted es bueno, usted es misericordioso. Y si mejor es que estén con usted, hágase su voluntad y deja que Dios obre. Ahora, ¿qué tal si se los lleva el Señor? Un día, déjenme darles este testimonio, un día andaba predicando. Hermanos, entre los latinos, todos creen en Dios. Me he encontrado solamente, hasta donde yo recuerdo, 2 personas, una pareja, que yo les iba, de latinos. Todos creen en Dios, aunque no necesariamente todos andan caminando con Dios. Pero digamos, entre los anglosajones, entre los blancos, sí hay mucha gente que no cree en Dios. Okay, de hecho hay muchos que se burlan. Pero entre los latinos no es así. Entre los latinos tú vas y les hablas a las personas, la mayoría de la gente te escucha. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Casi siempre hay uno que otro orgulloso por ahí, casi siempre católicos, y me encontré, alguno que otro, pero casi todos escuchan. Y alguno que otro testigo de Jehová, orgullosos. Pero ya de ahí casi todos escuchan. Cuando yo les predico, es muy raro que no escuchen. Entonces, ahora, cuando escuchan, pues ya Dios hace su obra en ellos, ¿verdad? Entonces uno sigue pidiendo en oración por esas personas que escucharon para que Dios les abra el entendimiento. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. Ahorita estoy en relación a la humildad. Bueno, vamos a continuar porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Ahorita les hablaba un poquito de la oración. Dios no va a escuchar tu oración. Por ejemplo, si estás, Señor, te doy gracias que no soy como los protestantes. O, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los católicos que son idólatras. O, Señor, te doy gracias porque yo vengo a ver a tu profeta, al apóstol que tú mandaste aquí a la tierra. Yo voy a verlo cada año a Guadalajara. ¿Verdad? Por Dios. No, hermanos. Sé humilde. Sé humilde. Fíjense bien, para que sean escuchadas tus oraciones. Reconoce quién eres. Ahora, yo no me he encontrado una persona que no se reconozca pecador. Bueno, eres pecador, sí. ¿Eres pecadora? Sí. Ya lo entiendes que eres, sí. Ok, Cristo pagó tus faltas. Ok, ya fueron pagadas. Ok. Ahora cuando te venga la angustia, gózate. Gózate. No es al revés, no es Señor, quítame esto. No, gózate. Okay. Y en la medida que poco a poco el Señor te va llevando. El Señor no te va a dar algo que no puedes sobrellevar. Ok. Entonces, en lugar de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, porque ahí ya pudieras estar murmurando. Bueno, cuando no sabes, pues no sabes, ¿ok? Yo mismo lo hice, yo no sabía que yo estaba murmurando, pero en la medida que vamos aprendiendo, ya ahora viene algún problema, por muy grande que sea para una persona del mundo, Señor, hágase su voluntad. Yo soy débil. Usted sabe, yo soy débil, yo soy sacatón, soy miedoso, pero en usted, Señor, usted me fortalece, usted me quita mis miedos, yo lo sé, Padre, ¿verdad? Reconócelo, sé humilde, ahí es donde cabe, sé humilde. Y deja que Dios obra en tu corazón,
te quita tus miedos, te quita las angustias. Testimonio. Está una persona cristiana que le dice a su esposo: viejita, mi amada, mi amorcito corazón, ya me voy, mi amor, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, me voy a trabajar, mi chula. Se va a trabajar y se muere en un accidente. Iba en el metro, iba en un tren, el tren chocó porque alguien iba texteando por ahí, se distrajo, chocó y murió este hermano cristiano. ¿Okay? Entonces llega al conocimiento de la iglesia: ¿sabe qué? El hermano Juan murió en el accidente. No me digas. Entonces el pastor y los que trabajan con él empiezan a mandar textos. Hagan oración por la hermana, la esposa del hermano Juan, que murió en un accidente. Ah, padre. Entonces la iglesia empieza a orar por la persona a la que le viene la angustia, ¿verdad? Entonces ella, eventualmente, ¿qué le pasa? Viene el pastor y habla con ella y, hermanos, ella andaba así: hermana, estamos con usted, estamos orando por usted, gracias, gracias, hermanos. Dice: todo bien, hermanos. Entonces dice: no me lo vayan a tomar a mal, hermanos, dice, pero, o no vayan a pensar que yo no amo a mi esposo, pero no siento nada, yo no tengo dolor, no tengo angustia, no lo sé explicar. Yo cuando escuché ese testimonio me digo: gloria a Dios, ella lo entiende, porque yo ya lo había vivido. Digo: gloria a Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes, dice Pablo. Entonces, digo, no, estoy seguro que la gente me va a criticar, dice, pensando que yo no amo a mi esposo, pero yo no les puedo explicar lo que yo tengo en mi corazón. Yo tengo paz, yo tengo gozo. Yo sé que mi esposo ya no va a estar conmigo por un periodo de tiempo, que mis hijos no van a poder ver a su padre por un periodo de tiempo, pero yo estoy bien. Ese es el gozo, esa es la paz de Dios. Lo da Dios, hermanos. Lo da Dios. La gente del mundo: ¡ay! Se murió mi esposo y se quiere ir a la tumba con él. Y eso es el mundo. La gente que no pudo recibir, que no da fruto en el espíritu porque no saben. Aquí también abarcan los cristianos que no entienden. Dios no les da esa paz porque ya sé que no quieren escuchar. Fíjense bien, hay un versículo en la palabra de Dios, y ahorita voy a hacer ese estudio. Ahorita terminando voy a poner en pausa el estudio a la iglesia, la doctrina a los Gálatas. Y es un versículo que yo nunca he escuchado que lo prediquen. Donde Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe y él crezca. Tu maestro debe de ser Cristo, no yo. ¿Okay? Ahora, el Señor me puso aquí para que aprendas. ¿Okay? Pero tu verdadero maestro es Cristo. ¿Okay? Yo trato de que la gente a mí no me haga preguntas. Porque si tú estás escuchando la palabra de Dios, ahora yo no me voy a enojar si alguien me hace una pregunta y me las han hecho. Yo le contesto con la palabra de Dios, está bien. Pero eventualmente, o sea, ustedes tienen acceso al Señor. Cristo quiere ser tu maestro. O sea, para que no dependas de mí. Se trata que yo mengüe y que no siempre dependas de mí. Es necesario que yo mengüe y que Cristo suba. ¿Sí me explico? Para que no dependan siempre de eso. Pregúntenle al Padre: Padre, tengo una situación y pues yo le quería preguntar al hermano, ¿verdad? Pero pues tú tienes acceso al Señor. Pregúntale: Padre, tengo esta pregunta
y deja que Él te diga. Deja que Él te diga. No se trata que dependas de mí. Sí, yo siempre voy a estar aquí predicando la palabra de Dios. Dios te habla a través de mí. Pero el Espíritu de Dios que está en ti eso es lo que tienes que entender, eso es lo que te va a dar el conocimiento y te lo puede dar a través de la palabra que yo predico. En pocas palabras, no hagan dioses de las personas. Es bien típico de, yo voy a escuchar al hermano. Ok, está bien, si el hermano predica está bien, pero no hagan dioses de los hermanos. Es bien típico eso. ¿Te gusta escuchar a un hermano? Está bien. A mí me encanta escuchar a John Piper, que es calvinista. Yo estoy en contra de la doctrina calvinista en relación al calvinismo, ¿verdad? Que pelea, vamos a decir, contra la doctrina arminiana. Porque de hecho ni ellos mismos, la mayoría no entienden en realidad lo que es que tiene que ver con la elección. Yo ya hice un estudio en relación a eso. El Señor escogió a los que son humildes de corazón desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Entonces, todos somos humillados. Entonces, eventualmente, Dios los escogió a nosotros antes que a los demonios. Así de simple. ¿Okay? La humildad tiene que ver con escuchar la palabra de Dios al que Dios puso para enseñar. ¿Okay? Segunda de Timoteo, ahora tiene que ver con la templanza, con el dominio propio, y con este término, segunda de Timoteo 1:7, dice Pablo, comenzando del 3, le está escribiendo a Timoteo, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Hay fe fingida. ¿Okay? Pero yo sé que tu fe no es fingida. La cual habitó primera en tu abuela Loida. A través de su abuela. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Aquí era la abuela, la madre y Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio y templanza es lo mismo. ¿Ok? ¿Cuándo se aplica el dominio propio, el fruto del Espíritu en relación a la templanza, al dominio propio? A través del Espíritu Santo. Aquí lo dice bien clarito Pablo. Te aconsejo que avives. ¿Qué dejó de hacer Timoteo? Dejó de orar. Se pasaba estudiando las Escrituras, que es bueno, pero no estaba orando. No le dedicaba tiempo a la oración. Entonces, es bueno estudiar las Escrituras, pero Cristo mismo dijo, oren en todo momento. El Espíritu es animoso, o sea, a través del Espíritu Santo, tú vas a tener dominio propio para que no te dé miedo. Como ahorita está la ola del coronavirus, hermanos. Todo esto del coronavirus son puras mentiras. ¿Okay? Ahora, tiene su razón de ser y hay que respetarlo. Dios lo quiso así. ¿Quiénes andan bien miedosos en sus casas que no quieren salir? Pues los que no conocen a Dios, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que por eso vamos a desobedecer a las autoridades que dicen no salgan, hagan esto, solamente salgan a comprar comida, solamente a lo necesario, a los trabajos indispensables pueden trabajar, obedecemos a las autoridades, ¿okay? Que de hecho en parte es una persecución en contra de la iglesia también, ¿okay? ¿Cuál es la persecución? Hermanos, hay una persecución en contra de la iglesia
precisamente que viene del comunismo. Voy a hacer un estudio también ahorita en relación a esto y ahí lo voy a explicar, ¿ok? Entonces, en relación al dominio propio, ¿cómo tienes el dominio propio? En la oración, ¿ok? En la oración. Entonces, fíjense bien, todo esto, todo lo del fruto del Espíritu, lo da el mismo Espíritu, ¿ok? Todo, 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 es a través del Espíritu de Dios. Entonces, hay que aprender para poder tener compasión, para poder tener bondad, para poder tener misericordia del mundo y de nuestros hermanos que son débiles en la fe. ¿Cuáles? Por ejemplo, los católicos son débiles en la fe. ¿Okay? Pero nadie dice que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Los católicos dicen eso. Ellos son cristianos. ¿Ok? Pero son débiles en la fe. ¿Por qué? Porque creen, porque creen que el favor de Dios se debe de ganar. Son débiles. Entonces oremos, oremos. Por todos, por todos. Oremos unos pero sin presumir. Gracias, te doy gracias, Padre mío, Señor, porque a mí me has dado conocimiento, no como los católicos que son bien ignorantes y no quieren aprender. No, hermanos. Nosotros no podemos andar presumiendo nada. ¿Ok? Todo es por gracia de Dios. Entonces, si lo recibimos de gracia, hay que darlo de gracia. ¿Verdad? Padre mío, le doy gracias por mis hermanos testigos de Jehová. Señor, le pido por mis hermanos mormones, mis hermanos católicos. Señor, le pido por el Papa. Señor, ábrale, Señor, su entendimiento. Que Él haga de acuerdo a su voluntad, Padre, por los cardenales, por los obispos. Le pido por la iglesia calvinista, por la iglesia. Le pido por todos, Señor. Condúzcanos, Señor, a aquellas personas que andan en el mundo, Señor, que están sufriendo y necesitan de usted, Padre. El Señor nos conduce. Vamos a tener misericordia, porque dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, no juzguemos, hermano, no juzguemos. Nosotros no podemos ir con la ley y juzgar a las personas con la ley cuando nosotros somos salvos por la fe. No cometan ese error. Si lo andabas haciendo, bueno, ya no lo hagas. ¿Ok? Entonces, el dominio propio, todo el fruto del Espíritu, ¿ok? Nos lo da Dios. ¿Se puede vivir felizmente aquí? Sí. 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 Se puede vivir. Viene por un periodo de tiempo una aflicción, pero en la aflicción ahí mismo viene la salida. Si tenemos fe, si tenemos confianza en el Señor, si ponemos por obra lo que estamos aprendiendo, Dios nos rescata de todas las aflicciones. Fíjense bien, con esto termino. Ninguna. ¿Qué es ninguna? Cero. Cero por chapucero, cero. Cero quiere decir cero, nada. Ninguna condenación. ¿Qué es condenación? Que te pasen malas situaciones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Tu meta es que seas guiado por el Espíritu. Por eso yo les digo, es necesario que yo mengüe y que Cristo aumente en tu corazón, para que seas guiado por el Espíritu. Entonces, ya siendo guiado por el Espíritu, ¿verdad? No quiere decir que no vas a seguir aprendiendo, pero si eres guiado por el Espíritu, ninguna condenación hay en contra de ti. De todas, te saca el Señor. De todas, hermano, de todas. Yo les puedo dar testimonio, no es para presumir. Yo desde que sigo al Señor, situaciones he tenido muy pocas, les voy a decir. Pero de esas, el Señor me salvó. Les voy a decir una. La más dura no se las puedo decir porque no tengo permiso. ¿Ok? Un día fui a predicar y fue a predicar la palabra de Dios. Cuando salgo de la casa,
una persona, yo no sé si me iba a saltar o me iba a picar con una navaja, un picayelo, no sé qué era. ¿Ok? El Señor me rescató. Yo pude ver, perdón, yo pude escuchar cuando yo iba por entrar a mi carro, yo escuché a la persona que venía detrás de mí y de hecho hasta me alcanzó a tocar el estuche de mi guitarra y hasta me movió. Yo me iba a mover por un lado y cuando él trató así como de agarrarme, no sé, me volteó para el otro con la inercia. Entonces yo escuché que esa persona fue sometida. Pero cuando volteé, hasta eso me quitó el Señor. No lo pude ver. No pude ver a la persona que me iba a atacar. Yo escuché todo. Pero el Señor se puede decir, no me dejó ver la escena. No me dejó ver a la persona que me iba a atacar. Hasta de eso me defendió el Señor. Amigo, a lo mejor como mi hijo es muy sacatón, hasta eso lo voy a quitar. Por no contarles, hermano, montón de cosas que pasan y de todas me ha librado, de todas me ha librado el Señor. Había una persona que me andaba persiguiendo, vamos a decir, yo tenía una deuda con esta persona, yo le abonaba y le abonaba y mi deuda cada vez era más. Yo digo, bueno, bendito Dios, ¿verdad? Esta persona pues nunca le va a terminar de pagar y bueno, hágase la voluntad de mi Padre Dios. ¿Ok? Ya un día yo andaba buscando a la persona, desapareció. De verdad, desapareció. Desapareció. Digo, bueno, hermanos, de todas las situaciones, Dios nos salva. Eso es salvación. De todas nos salva, ¿ok? La paz de Cristo. Den fruto en el Espíritu. Den fruto. ¿Cómo? Ya miramos cómo, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.